los circuitos de control del convertidor no aislado. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un convertidor reductor. Convertidor reductor. Y entonces la idea es proponer un circuito que me controle el voltaje en la salida, o sea, que el voltaje en la salida se mantenga constante a pesar de que hayan variaciones en la carga, que la carga varíe, la resistencia de la carga varíe, o que hayan variaciones en el puerto de entrada. Esa es la idea, ese es el circuito de control. Entonces, ¿qué significa? Que tomamos una muestra del voltaje de salida, ¿sí? La llevamos a un comparador donde la comparamos con el voltaje de referencia, que queremos mantener ahí, ¿sí? La comparación del voltaje de salida con el voltaje de referencia me da un voltaje de error. Lo tenemos acá, ese voltaje de error va cambiando. Ese voltaje de error lo meto a un comparador donde se genera una onda de sierra, diente de sierra. Esta diente de sierra lo genero con un circuito muy sencillo, ¿no? Es el circuito de carga y descarga de un capacitor, ¿no? Cuando el transistor esté abierto, porque hay un reloj que me lo está haciendo, que cada cierto tiempo se encienda. Mientras está abierto, el capacitor se está cargando. Entonces la corriente y el voltaje sigue más o menos linealmente, sigue bastante lineal esto. Cuando llega el momento del periodo de conmutación, viene la señal del reloj, me lo activa, y entonces el transistor, ¿qué es lo que hace? Lleva a cero el voltaje, descargando completamente el capacitor muy rápidamente. ¿Por qué? Porque la resistencia es muy pequeña, la resistencia del transistor. Entonces se produce una descarga rápida del capacitor. Vuelve y se carga, vuelve y se descarga. La comparación de el voltaje de error con el diente de sierra me está generando una señal PWM que sale aquí, que es la que activa al transistor para que su relación de trabajo aumenta o disminuye dependiendo si el voltaje reduce o aumenta. Esa es una idea muy sencilla. Y estos circuitos de control los tienen los circuitos integrados, los que trabajamos en el laboratorio. El primero de estos, el padre de estos circuitos, el más antiguo, es el TL494. Después vino la mejora del SG3526. Con este integrado es que trabajamos en el laboratorio. Lástima que con la contingencia de este semestre pues no podamos tener esa experiencia, ¿no? Yo hablaba con algunos colegas. Este control de estos convertidores son muy económicos. Estos integrados son muy económicos, ¿sí? Son los integrados con los cuales trabajamos en el laboratorio. Bueno, por favor que alguien lea entonces. Circuitos de control, convertidor no aislado. Para mantener el voltaje de salida regulado dentro de ciertos límites, se controla la relación de trabajo del transistor. Relación de trabajo igual a tiempo de encendido sobre tiempo apagado más tiempo de encendido. Este control puede ser de frecuencia variable o fija. Se prefiere la frecuencia fija. Facilita la reducción de interferencia electromagnética y variar el tiempo de encendido y apagado del transistor, PWM. Esto se realiza con circuitos integrados de bajo costo, por ejemplo el TL494 o el SG3526. La figura 5.18a muestra el diagrama de bloques de un controlador PWM de frecuencia fija. Se reconocen los siguientes elementos. Primero, reloj para ajustar el periodo de conmutación, TS. Segundo, generador diente de sierra sincronizado con el reloj. Tercero, voltaje de control,
activación del transistor, generado por la comparación del voltaje diente de sierra y el voltaje de error, VE, de lenta variación con respecto a TS, generado por el amplificador de error. Este compara el voltaje deseado con el existente. Si BP es la amplitud del voltaje diente de sierra, entonces la relación de trabajo es igual a VE sobre BP. Ok, fíjense que en la ecuación 521 hay dos posibilidades, ¿no? Yo varío el tiempo de encendido, pero si aumento el tiempo de encendido, disminuyo el tiempo de apagado. Ese es el caso de la variación con frecuencia fija, ¿sí? El aumento del uno significa la disminución de otro, pero hay la otra posibilidad, decían no, yo mantengo fijo un tiempo y estoy variando el otro. En ese caso, entonces tengo frecuencia variable. La frecuencia fija la tengo cuando yo encadeno el tiempo de encendido con el tiempo de apagado. Cuando uno sí y el otro no. ¿Sí? En cambio, ese es el esquema convencional, comercial que se utiliza. De encadenar los dos para que entonces se mantenga constante el periodo de conmutación y entonces la frecuencia es fija. En caso contrario, tendríamos un periodo que está variando. Y no podríamos hablar de periodo como tal, sino de un tiempo que es variable. Ok, muy bien. Continuamos entonces. En convertidores, componentes ideales, interruptores y filtros. Y se ignoran los componentes de rizado del voltaje de salida. Un convertidor real dista de tener estas características. Un inductor real presenta pérdidas en el núcleo y en el cobre, y es importante garantizar en el diseño que se trabaje en la zona lineal para todo el rango de corrientes de trabajo. Un capacitor presenta una resistencia serie equivalente ESR y una inductancia serie equivalente ESL, la cual se puede generar con la capacitancia, el fenómeno de resonancia. Los capacitores de salida son electrolíticos y presentan un elevado valor de capacitancia, en los cuales el ESR, además de reducir la eficiencia, afecta el comportamiento del lazo dinámico del convertidor. En estos capacitores es frecuente encontrar que el ESR predomina sobre la reactancia capacitiva con frecuencias superiores a los 20 kHz. Fíjense, discúlpeme, Lisette, discúlpeme. Fíjense que eso está subrayado en rojo. Esa es una información relevante. Esa es una información que debemos tenerla almacenada en la memoria de largo plazo. Cómo el capacitor, en un momento dado, con la frecuencia, se comporta como un resistor. Como también es la información de que en un momento dado, un inductor con la frecuencia, al aumentar la frecuencia, se desnaturaliza. En vez de ser inductor es capacitor. O lo contrario. O sea, que la naturaleza inductiva o capacitiva no es per se una cuestión constructiva, sino que depende de los factores operativos. Ese es un elemento que es importantísimo. La naturaleza no la determina solamente el aspecto constructivo, sino que los factores operativos influyen para determinar la naturaleza de esos elementos. Que quede muy claro, eso tiene que tenerlo metido ustedes en el cerebro, guardado ahí como en la memoria a largo plazo. Sigamos. Y para altas frecuencias a 200 kHz. Se debe tener en consideración en el circuito equivalente del capacitor el ESL. La mayor fuente de pérdidas son los dispositivos semiconductores de conmutación. Los interruptores presentan pérdidas de saturación durante el tiempo que están cerrados, pérdidas de fuga durante el tiempo que están abiertos y pérdidas durante la conmutación. Al momento de cerrar, cuando la corriente aumenta y el voltaje disminuye, o cuando abre el interruptor y la corriente decrece y el voltaje aumenta. Este tema ya lo estudiamos nosotros, ¿no? ¿Recuerdan cuando estudiamos los transistores? Es un tema que analizamos con cierto detalle. Las pérdidas de conmutación, que son tan importantes para determinar los disipadores de calor. Sigamos.
Las pérdidas de saturación del diodo son parecidas a las del transistor. El tiempo de recuperación del diodo puede generar en el transistor impulsos de corriente que a su vez producen impulsos de voltaje que pueden destruir al transistor si no se le protege con circuitos Snuda. Ok, muy bien. Continuamos entonces. A ver, sigamos. El diseño. El diseño de un convertidor parte de las características de la fuente y de la carga del convertidor. Eso es lo que nos dan. Se especifica. Es el punto de partida. ¿Qué nos dan? Tengo esta fuente y con esa fuente yo quiero alimentar esta carga y me dan las características de la carga. Me dan para dónde voy, que es la carga, y de dónde vengo, que es la fuente. Sigamos. Se especifica el voltaje de la fuente y su variabilidad, además de la corriente nominal y las características del voltaje y corriente de rizado y el rizado de voltaje de la carga que debe proveer el convertidor. De estas condiciones se selecciona el tipo, ya sea directo o indirecto, y el modo, elevador o reductor, del convertidor no aislado y se dibujan los diagramas de conexiones. El diseño se inicia con la selección de las características nominales de los dispositivos semiconductores, transistor y diodo. Con las características constructivas de los dispositivos semiconductores y asumiendo valores típicos para los elementos, se determina el diagrama del modelo circuital del convertidor. Del diagrama del modelo circuital se derivan las ecuaciones de operación del convertidor para determinar los parámetros operativos que satisfacen las condiciones de la carga y de la fuente. El diseño concluye con el cálculo de los valores del inductor y el capacitor del filtro. El inductor se determina del criterio dominante entre la inductancia crítica y el rizado de la corriente. El capacitor se calcula de acuerdo al máximo rizado de voltaje permitido. Muy bien, esto es lo que vamos a ver. Pero fíjense los detalles. ¿Cuáles son nuestras herramientas? Primero tenemos un diagrama de conexiones. A ver, ¿qué es el diagrama de conexiones? Es la ubicación de los diferentes elementos que conforman el circuito. ¿Sí? Diagrama de conexiones, donde la representación de los elementos puede ser una representación de bloques, puede ser, no hay problema. Pero después, a cada bloque del diagrama de conexiones, para cada bloque, dibujamos para cada bloque su modelo circuital. Entonces, del diagrama de conexiones construimos el diagrama de modelo circuital, que es el que nos sirve para el diseño, porque de este diagrama es que podemos establecer las leyes eléctricas, las leyes circuitales, etcétera, el teorema de conservación de la energía, todo. Para poder, este diagrama de modelo circuital es el que me permite predecir y analizar el comportamiento del circuito. ¿Sí? Pero este diagrama de modelo circuital viene del diagrama de conexiones. Ok. Y de estos, aquí están los criterios. Eso lo vamos a ver en detalle cuando nos encaminemos con el ejemplo que tenemos. Y vamos a terminar. Aquí no, que quedemos aquí ya.